Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con algunas de las series que yo he estado transmitiendo a través del internet y le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando. También estamos enviando saludos a la iglesia que está en Las Vegas, a nuestra pastora Maricruz, su esposo, y a todos los pastores de la red Ministerios Transformando el Mundo. Es para mí un privilegio el poder llegar hasta sus hogares y espero que ustedes también estén dando clip para que sus congregantes puedan también tomar de lo que Dios me está poniendo en mi corazón. Pues el propósito de estos mensajes es que en este tiempo en el cual nosotros estamos en casa, pues siempre estemos alimentándonos de la palabra del Señor. Y hoy voy a tener un tema muy pequeño, pero muy importante, y lo hemos titulado Las leyes de fe son leyes de acción. Este es el tema de este mensaje y tenemos como base la escritura en Santiago, capítulo 2, verso 17. Y le voy a dar lectura para que usted tenga un fundamento de lo que yo le voy a enseñar. Y dice así la palabra del Señor: 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que si nosotros no tenemos acción, porque la fe es creer que Dios cumple lo que promete, pero también la fe, la otra definición, es actuar conforme a la palabra del Señor que nos lleva a las acciones. Cuando nosotros confesamos la palabra y actuamos y creemos en nuestro corazón que lo que decimos Dios lo va a hacer, es entonces cuando vamos a tener resultados de una fe genuina, una fe que ya ha sido plantada en nuestro corazón desde el momento en que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Así que la fe es evidente por la acción. La fe genuina, la fe bíblica, no solamente da gracias a Dios, no solamente alaba al Señor, como hemos visto, como el Señor, cuando Él declaró la palabra, dio gracias. Y esa debe de ser una de las partes principales cuando nosotros nos dirigimos a Dios y le pedimos alguna cosa. Como dice la Escritura, toda oración debe de ser hecha con acción de gracias. Que eso nos lleva a creer que Dios ya nos ha enviado la respuesta. Así que la fe siempre debe de ser acompañada de acciones, porque las leyes de fe, así como la ley de la siembra, así como la ley de la gravedad, funcionan, aunque nosotros no conozcamos esas leyes, funcionan. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembramos, eso también segaremos. Y la ley de la gravedad también funciona. Funciona porque esa ley de la gravedad es lo que atrae a la tierra. Y si uno está caminando en un edificio, en la azotea, de unos 5 pisos, y uno dice: al fin que yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo, va a enviar a sus ángeles, me van a agarrar, me van a tomar en sus manos y no me va a pasar nada, y yo me voy a echar. Yo le digo que en pocos segundos usted va a quedar estrellado en el piso, porque la ley de la gravedad funciona. La ley de la siembra también funciona. Lo que sembramos, si sembramos palabras de amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos acciones de amor, vamos a cosechar acciones de amor. Todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar tarde que temprano. A veces no viene la cosecha pronto, porque así es. Usted comienza a sembrar
amor en una persona y como resultado va a ser que esa persona le ame más adelante. A lo mejor no de pronto, pero sí usted va a tener una cosecha de amor. Pero hoy yo quiero llevarlo a que usted sepa que lo mismo funciona con las leyes de fe. Cuando nosotros creemos a la palabra del Señor, la hablamos y actuamos, es entonces cuando vamos a ver los resultados. El apóstol Santiago confronta con su enseñanza a los que formamos parte de la iglesia, que dicen tener fe, porque han creído en Cristo Jesús y han creído que confesar la palabra del Señor y dar gracias les va a traer buenas relaciones, buenos resultados. Pero le digo en esta hora que si su vida está en pecado, usted puede hablar la palabra del Señor y alabar al Señor y dar gracias, y mientras usted esté en pecado, su fe va a ser vana, no va a tener respuesta, porque el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos tener buenos resultados al hablar la palabra, al creer la palabra, al dar gloria a Dios y gracias por esa respuesta, primeramente tenemos que estar bien delante del Señor. Pero si encubrimos nuestro pecado, entonces no prosperaremos en nada. Por eso es importante que usted siga estas series que le estoy enseñando, porque usted se va a ver beneficiado y va a ver los resultados si usted pone en práctica lo que le estoy enseñando. Dice Santiago que esa fe que se confiesa para ser salvo o para ser sano, pero si no se aparta de hacer lo malo delante del Señor, usted no es salvo, aunque diga Jesucristo es mi Señor. Al confesar los pecados tenemos que apartarnos de ellos para ya no volver a pecar. Pero si hemos pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, pero que esto no sea algo que nos haga que vivamos una vida libertina. Al decir, bueno, si peco, vuelvo a confesar mi pecado y se acabó. No, el que confiesa su pecado y se aparta, entonces alcanza misericordia. Entonces el apóstol Santiago nos está desafiando y nos está diciendo que esas leyes de la fe son las leyes que nos llevan a amar a Dios. Porque dice la Biblia que la fe opera por el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. La fe opera por el amor, obra por el amor, y por el amor a Dios, usted trata o busca la forma de no ofenderlo, de no hacer lo malo, lo mismo que sucede cuando usted ama a su esposa. Usted no adultera, usted no fornica, usted no está codiciando a otra mujer, porque por el amor que usted siente hacia su esposa. De la misma manera, si nosotros queremos ver resultados en la fe que tenemos en Dios, la fe que tenemos en su palabra, en sus promesas, es importante que nosotros vivamos una vida en el orden del Señor, como hablaba yo el día de ayer. Así que cuando oramos por la sanidad, pero usted cree que a lo mejor Dios no le oyó, usted ya no está actuando en fe, porque fe es confianza. Y dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tendremos lo que le hemos pedido. Así que cuando usted ore, usted debe de pedir a Dios conforme a su voluntad. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, todo lo que pidió el Padre estaba en su voluntad. Por eso Él no oraba por los enfermos, porque Él sabía que la voluntad de Dios era que el ser humano fuera sano, fuera libre y fuera salvo. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pedimos a Dios alguna cosa, tiene que ser conforme a su voluntad.
Y cuando lo hacemos, es entonces cuando tendremos lo que le hemos pedido. Estaba viendo el testimonio de una persona, una mujercita que del hospital la mandaron ya a su casa porque sus pulmones estaban llenos de tuberculosis. Tenía esa enfermedad y esa enfermedad se anida en los pulmones y ya no había remedio. Entonces los del hospital le dijeron, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer y le queda poco tiempo de vida. Así que vaya por favor a su casa y el resto que le queda de vida, los días, vívalo con su familia. Y es entonces cuando esta mujercita la llevaron a casa y ella vivía solamente con su mamá. Y ella, estando allí en la cama, comenzó a leer lo que es Isaías 53, versículo 4 y 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y entonces ella se emocionó y dijo, Jesucristo, él ya sufrió por mí, él llevó mis pecados, yo soy salva, porque él dice en su palabra que él fue herido por mis rebeliones y molido por mis pecados, y que el castigo que me pertenecía a mí, él ya lo sufrió. Entonces yo soy salva. Y le grita a su mamá, mamá, estoy muy contenta porque Dios ya me salvó. Desde el momento en que Jesucristo en la cruz del Calvario, él llevó mis pecados y la maldición de toda mi vida, ya él la padeció, soy salva. Y entonces le comienza a seguir leyendo a la mamá y encuentra que más adelante decía, por cuyas heridas fuimos curados. Y entonces vuelve a exclamar con esa voz débil porque pues ya no tenía fuerza para hablar. Pero comienza a declarar y a decir, así que no solamente soy o fui salva, sino que ahora también yo veo en la palabra que también he sido sanada. Soy sana, declaraba, soy sana. Y su mamá trató de alguna manera de controlarla porque esta muchacha estaba muy emocionada porque había encontrado dos promesas, la salvación y la sanidad. Y como no pudo contener esa emoción que había en su hija le dice, mami, tráeme mi vestido, me voy a vestir porque él dijo que ya fui curada y yo le creo porque Dios no puede mentir. Y la mamá pues diciendo, bueno, está bien, te voy a complacer. Y le trajo su vestido, la joven con mucho trabajo comenzó a vestirse y después de ya estar vestidita le dijo, ahora mis zapatos. Pero hija, dame mis zapatos porque yo encontré en la Biblia que no solamente fui salva, sino también fui sana. Y entonces la mamá le trajo su calzado, se los puso y con mucha dificultad comenzó a caminar. Ella estaba poniendo en acción su fe. Y poco a poquito fue caminando. Poco a poco fue aumentando la velocidad de sus pasos. Y así pasaron una semana, 2, 3 semanas. Le volvieron a hacer análisis en sus pulmones. Y los médicos declararon que sus pulmones estaban sanos y que no había ninguna enfermedad. Esta mujer puso en acción su fe. No solamente creyó, no solamente habló, sino que también se levantó. Entonces, esas son las leyes de fe, las leyes de acción. No solamente tenemos que creer la palabra del Señor, sino que también tenemos que actuar. En Romanos capítulo 8,
versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros podemos ver allí que ahora ya no hay ninguna condenación en nosotros, que toda la maldición de la cual nosotros estábamos acusados, dice la palabra del Señor que Jesucristo ya lo padeció, pero no solamente eso, sino que a través de ese sacrificio que Él obtuvo, también ahora nosotros podemos obtener no solamente una sanidad, sino todo aquello que nosotros anhelamos, siempre y cuando esté conforme a la voluntad del Señor. Yo creo que cada uno de los que ustedes están viendo este video, ustedes también pueden actuar de la misma manera. ¿Quieren ver resultados? ¿Quieren tener un premio, como dice la Escritura? Que crea, dice que todo aquel que crea que Él existe y se acerca a Él, crea que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted quiere tener un premio? ¿Quiere tener un galardón? Entonces, no solamente crea, no solamente hable, sino también pida conforme a su voluntad, y estoy seguro que lo que usted necesite conforme a la voluntad del Padre, usted lo va a tener. En San Marcos capítulo 2, verso 11, vemos que la acción cuenta mucho. Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre no respondió: Señor, estoy paralítico. Él creyó la palabra. Y cuando él creyó la palabra y oyó la voz de mando del Señor, levántate, él no solamente creyó, sino que actuó, y este hombre se levantó y tomó su lecho y se fue a su casa. En San Marcos capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice a un hombre que tenía una mano seca: ponte en medio, porque había mucha gente en ese lugar, y le dijo: ponte en medio, y ahora extiende tu mano. Y este hombre tampoco le replicó al Señor y le dijo: pero si yo tengo mi mano seca, ¿cómo quiere que la extienda? Sino que este hombre creyó a la palabra de Jesús y extendió su mano, su brazo, y en ese instante se operó el milagro. Cuando nosotros comenzamos a actuar conforme a la palabra del Señor, le aseguro que Dios le va a hacer un milagro, le va a producir un milagro, la acción, después de que usted ha creído a la palabra del Señor. En San Lucas capítulo 4, verso 38 al 39, dice la Biblia que el Señor llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está con una fiebre. Y Jesús llega y la toma de la mano y reprende a esa fiebre, y en ese instante la mujer, la suegra de Pedro, se levanta y le sirve. Ella también creyó a la palabra del Señor y ella actuó de acuerdo a esa palabra que había recibido. Así que usted también puede recibir la palabra en su corazón, creerla, hablarla y actuar conforme a lo que Dios ha prometido. En Éxodo capítulo 15, verso 26, dice: yo soy tu sanador. Si haces las cosas que yo te mando, si sirves a Jehová, entonces ninguna enfermedad vas a padecer, porque yo soy tu sanador. Si Él dice que es nuestro sanador, entonces es nuestro sanador. Y si desafortunadamente en algún momento alguna enfermedad, achaque o dolencia quisiera penetrar en su cuerpo o hacerle sufrir, usted puede declarar la palabra y puede decirle: Señor, tú dijiste en tu palabra que tú eres mi sanador y ahora yo recibo esa sanidad. Crea, actúe, hable y va a ver los resultados de una fe en acción. En el Salmo 103, versículo 3, dice, al inicio dice:
Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Mire que la sanidad es un favor del Señor. Mire que el ser prosperado en la economía es un favor del Señor. Él es el que te favorece. Usted puede abrir la Escritura. Si usted necesita sanidad, usted puede decirle: tú eres el que sanas todas mis dolencias. Tú eres el que rescatas del hoyo mi vida. Tú eres el que me coronas de favores y de misericordias. Tú eres el que sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca. Usted puede hablar y puede decirle a Dios: aquí dice en tu palabra, y si tú dijiste en tu palabra que por tus heridas yo soy curado, entonces yo recibo esta sanidad. Hoy yo le desafío a que usted ponga en práctica la palabra del Señor. Y quiero referirle el testimonio de un hombre que supo de una campaña de sanidad. Y ese hombre ya no podía moverse porque había una parálisis. No sé qué parálisis, si era cerebral o era facial. El hecho es que él no podía caminar. Cuando la esposa supo que había una campaña de sanidad, ella dijo: yo voy a llevar a mi esposo para que sea sano. Y entonces, con mucha dificultad, ella cargó en su espalda. A mí me impacta mucho esta fe de esta mujer. Se echa a la espalda a su esposo y así llega al lugar donde está la campaña. La gloria de Dios había descendido de una forma muy poderosa. Los enfermos estaban siendo sanados, pero las multitudes estaban ahí, no pudieron entrar. Y cuando ella llega a ese lugar, las puertas estaban cerradas, pero vio cómo algunos estaban subiendo por los lados de ese edificio, de ese lugar. No sé de qué manera la gente estaba subiendo, pero cuando vio que la gente estaba subiendo, es entonces cuando ella dijo: si ellos están subiendo, yo también. Y con la ayuda de algunas personas pudieron subir a esta mujer con su esposo en las espaldas. Y esta mujer acerca a su esposo cuando están haciendo el llamado para que la gente reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Lo acerca allí al altar, hacen la oración de fe, y entonces el predicador, al ver esa fe en esta mujer, casi se ve forzado para hacer una oración muy especial por él. Él está ahí tirado en la plataforma y entonces el predicador declara la palabra de sanidad y le dice al hombre: ¿crees que Dios te ha sanado? Y él dice: sí. Entonces le dice: levántate y ponte a saltar. Y este hombre puso en acción la fe y se dio el impulso y comenzó a brincar en la plataforma. Y Dios operó ese milagro cuando él accionó. Estoy seguro que si se hubiera quedado allí en ese camastro, estoy seguro que él se hubiera ido otra vez paralítico. Pero puso en acción su fe. Y yo le digo en esta hora que usted tiene todo el derecho para tomar las Escrituras y decirle al Señor: aquí dice en tu palabra que todo lo que yo pida al Padre en tu nombre, que el Padre me lo dará. Usted tiene todo el derecho. Y quiero terminar con esta ilustración. La Biblia nos habla allá en 2 de Crónicas, capítulo 20, cómo Josafat estaba atemorizado y cómo él había convocado al pueblo de Jerusalén y a los de Judá para reunirse en el templo. Y allí él declara el poderío de Dios,
declara que es una multitud a la cual no se puede enfrentar, declara que él no tiene fuerzas para enfrentar ese problema, pero también le declara a Dios: pero tú dijiste, cuando fue dedicada esta casa, que tus ojos y tus oídos estarían atentos a la oración en este lugar. Y prometiste, Señor, que si éramos perseguidos o hubiera peste, hubiera enfermedad, que si nosotros veníamos a tu casa, que entonces tú nos oirías desde los cielos y que entonces tú nos salvarías. Como tú lo dijiste, entonces aquí está escrito: y ahora yo he venido a tu casa y ahora tú nos salvarás. Él no solamente creyó la palabra, sino que también accionó yendo a la casa del Señor, porque así estaba escrito, que si iban a la casa del Señor, los ojos y los oídos de Dios estarían atentos. Y ahora Él le dice: por cuanto tú dijiste eso, ahora yo estoy aquí y tú me salvarás. Y la respuesta no se hizo esperar. Dios, a través de un profeta, le dijo: no tenéis por qué temer, oh Jerusalén, y tú, Josafat, porque ya no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuando ellos escucharon esa palabra del profeta, dice la Escritura que ellos se postraron, adoraron y alabaron al Señor. Y cuando ellos comenzaron a alabar al Señor en una actitud de acción de gracias, Dios tomó el control de la guerra y ellos no tuvieron que lanzar ni una flecha ni alzar ninguna espada, porque Dios había dicho: mía es la guerra. Por lo tanto, en esta hora también yo puedo decirle que tiene todo el derecho, como hijo de Dios, de abrir las Escrituras y pedirle a Dios conforme a las Escrituras y decirle: Señor, tú dijiste que te hiciste pobre para que yo fuera prosperado, y yo estoy ahora en escasez. Y por cuanto tú lo dijiste y tú lograste que yo pudiera obtener todas esas bendiciones por lo que tú sufriste en la cruz del Calvario, ahora, Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que del norte, del sur, del este y del oeste viene la bendición para mi vida. Yo no sé cuál sea su necesidad. Yo no sé si le falta trabajo. Yo no sé si le falta salud, si le falta paz en su hogar. Hay pleitos y contiendas en su matrimonio y usted necesita que Dios ponga paz allí. Usted puede decirle a Dios: tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, no se turbe su corazón. Entonces Dios puede darle la respuesta. Ponga en práctica la palabra del Señor y en estos momentos usted comience a actuar conforme a la palabra del Señor. Hoy le agradezco que haya escuchado este mensaje y también estoy dando gracias a Dios porque esta palabra quedará grabada en su corazón para que en el momento que usted necesite de Dios alguna cosa, usted recuerde que la fe opera por el amor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y el día de mañana a la misma hora estaremos trayéndole un nuevo mensaje para que su fe se establezca en la palabra del Señor. Le amo, le bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto.